La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a ver la verdad número 15 acerca de Jesús. En la teología acerca del Espíritu Santo, en la teología práctica que Jesús presenta en el aposento alto en su despedida. Allí presentó la iglesia y presentó en sociedad, por decirlo así, al Espíritu Santo. Allí presentó una serie de verdades y hoy llegamos a la verdad número 15. En principio había dicho que eran 20 verdades, pero en el anterior devocional conglomeré tal vez 3 o 4 verdades en aras de la didáctica. Hoy presentemos la verdad número 15. También en el anterior devocional hablamos del primer campo de acción del Espíritu Santo. En Juan 16, 7 al 11, encontramos que el primer campo de acción era y es y seguirá siendo el mundo. La obra más importante, el punto de partida de la obra del Espíritu Santo es el mundo. Convicción, convencer, es el verbo clave. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que se convierta, para que se santifique, para que se libere. Pero en el versículo 13 de Juan 16, encontramos el segundo campo de acción del Espíritu Santo, el gran consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. En el versículo 13 entonces de Juan 16 dice así: en el nombre del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Guíanos, Señor. Guíanos, Jesús. Asístenos y sé tú impartiendo, Señor, y ministrando la verdad eterna con la cual nos iluminas y nos guardas, nos fortaleces y nos guías. Glorifícate en medio nuestro, Señor, porque no tenemos otro Dios que a ti, Jesús bendito. En tu nombre oramos y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Sí, amados, en el versículo 13 de San Juan 16 encontramos el segundo campo de acción. ¿Ya lo descubrieron? Ciertamente el segundo campo de acción es el corazón del creyente. Es el creyente mismo. Una vez que nos saca del mundo, entonces nos toma y empieza a formar la imagen de Jesucristo en nosotros. Allá en el mundo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y por tanto, y en correspondencia, nos trajo salvación,
santificación y liberación. Pero ahora comienza a formarnos. ¿Cómo? A través de la verdad. El segundo campo de acción es tu corazón como creyente, mi corazón, nuestro corazón. El segundo campo de acción es el individuo, ya no el mundo. Él sigue trabajando en el mundo para convencerlo, traerlo a los pies de Cristo. Pero sigue trabajando en el corazón del cristiano para formar a Jesús. Al fin de cuentas, en Efesios 4:13, el Señor, o más bien el apóstol Pablo, inspirado precisamente por el Espíritu Santo, dice unas palabras extraordinarias. El gran propósito. Hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de Jesús. Imagínense, hermanos, hermanas, ¿cuál es el propósito de Dios? Uno solo. Para contigo, para conmigo, uno solo. Llevarnos a la estatura de Jesús. Llevarnos a reflejar a Jesús en el ser y en el hacer, en el estilo y en la estrategia, en el carácter y en la misión. Sí, amados, la obra del Espíritu Santo en ti y en mí y en todo cristiano es esculpir la imagen de Cristo en su perfecta dimensión. Hacia allá nos lleva, menos nada, hasta que se cumpla lo que Juan el Bautista, el gran profeta, como lo llamó Jesús, el máximo profeta, como Juan el Bautista dijo: es necesario que yo crezca, es necesario que Él, Jesús, crezca y que yo mengüe. De eso se trata. La vida cristiana consiste en bregar a menguar, en crucificarse a sí mismo en la cruz, renunciando, menguando, sufriendo y muriendo, y permitirle por complemento al Espíritu Santo formar a Jesús en nosotros completamente, hasta que nosotros desaparezcamos y solo Él se vea en su personalidad, carácter y obra. Él es el único que en realidad que tiene derecho a vivir. Él es la vida misma, es la verdad, es la vida, es el camino. Solo en Él hay que transitar el camino de la existencia. Solo en Él hay verdad para vivir. Y solo Él es la vida misma. Por ello, quien debe terminar existiendo es Jesús en medio de nosotros. Quien debe terminar resplandeciendo es Él en medio de nuestros corazones. La vida cristiana consiste, dice el Señor empezando el ministerio en Mateo capítulo 4, versículo 19. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En pos, es decir, en posesión de mí. Léase, es permitir que Él se posesione de nosotros totalmente y que nosotros desaparezcamos. Es una pretensión inmensa, sobrenatural, que ninguna otra religión puede lograr. El cristianismo
no es que nos esforcemos por ser santos y buenos. El cristianismo es que le permitamos a Jesús, en toda su santidad y bondad, gracia y aún poder, vivir en y a través de nosotros. Y esta es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Comenzar a quemar lo que sobra. Por ello, Juan el Bautista dijo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, el cristianismo consiste en permitirle a Él, por el Espíritu Santo, vivir y resplandecer en nosotros, y por el fuego quemar lo que sobra, lo que somos, lo que estorba, que es casi todo lo nuestro. En Espíritu Santo y fuego, levantar la obra, la personalidad y la misión de Jesús en nosotros, y quemar todo, aún lo humano, estorboso, transitorio, relativo, temporal, necio. Él os guiará a toda la verdad, dice Juan 16:13. Él nos lleva a Cristo mismo, que es la verdad, menos nada. Porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Es decir, no ministrará su propia verdad, sino la verdad de Cristo en nosotros. La personalidad de Cristo en nosotros comienza, repito, a fundirla, a esculpirla. Y dice, sino que hablará todo lo que oiga. Él recibe de Jesús el esquema, el boceto, los planos, y los traza en nuestra alma, en nuestro corazón, y os hará saber las cosas que habrán de venir, termina diciendo el versículo 13. Nos muestra hacia dónde nos lleva, nos muestra hacia dónde el Señor nos proyecta, nos muestra cuál es la medida a alcanzar, a lograr. Y la medida tiene nombre propio: Jesús de Nazaret, Jesús el Señor, Jesús Dios, Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Porque el apóstol Pablo lo describe de manera clara. Con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20. Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso se trata, les decía, es nosotros crucificados, renunciantes en la cruz, sin bajarnos de allá, para que el diablo no cobre ventaja. Porque en la cruz la cabeza está atravesada para no pensar lo que nos place. Por las espinas está atravesada. Los ojos están cerrados a golpes para no mirar hacia donde queramos. La lengua está pegada al paladar para no hablar lo que nos plazca. Las manos están atravesadas para no hacer lo que de manera caprichosa, lo que queramos. La espalda está despellejada para no erguirse y levantarse pidiendo derechos. El corazón está atravesado para no fraguar actitudes o intenciones oscuras internas. Y los pies están atravesados para no caminar por donde queramos, ni ir a donde queramos, ni con quien queramos. Entonces Jesús es el que vivo, el que vive, porque nosotros estamos crucificados con Cristo. El Señor, por el Espíritu Santo, trabaja en nuestro corazón como su segundo campo de acción,
para que la figura de Cristo se vea en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro mirar, en nuestro hablar, en nuestro callar, en nuestro actuar o en nuestra omisión al no actuar. Para que el mundo vea cómo es Cristo Jesús y para que entonces se convierta a Él. El Espíritu Santo levanta a Jesús en nuestras vidas y ese es su sueño. El segundo campo de acción, amados, somos nosotros. Eres tú, soy yo. Después de convencer al mundo como primer campo de acción y continuar trabajando de manera incesante, arrebatándole las almas al maligno allá en el mundo y trayéndolas a su iglesia, trayéndolas a la salvación. Entonces, trabaja también día y noche, aún mientras dormimos, dentro de nosotros como creyentes, formando la imagen de Cristo. Oremos. Oh amantísimo Dios y Padre Celestial, la obra es tuya y la gloria es tuya. Te honramos ciertamente y te bendecimos. Hoy insistimos en agradecerte el que nos involucre en este plan, en este proyecto inconmensurable, esplendoroso y maravilloso que trazaste desde tiempos inmemorables, que trazaste de manera milenaria y en el cual nosotros estábamos proyectados para participar activamente. Oh Padre, con nada te podemos agradecer suficientemente, pero nosotros, como nos pide, creemos. Como nos pide, te pedimos que por el Espíritu Santo continúes formando la imagen de Jesús en nosotros, en todo nuestro ser y en todo nuestro hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.